El amigo de mi padre esperó a que se durmiera, y entonces vino hasta mí y no me perdonó como decimos. Esto fue lo que pasó entre el amigo de mi padre y yo. Él me miró fijamente y solo su mirada me erizó la piel. Había algo en esos ojos, un fuego silencioso que me atrapaba sin remedio. No hubo forma de decirle que no, pues su cercanía y su aliento me envolvieron por completo. Podía sentir su calor irradiar, mezclándose con el mío, creando una atmósfera electrizante que parecía detener el tiempo. Nuestros corazones se entrelazaron y nos perdimos el uno en el otro. En ese instante, todo lo demás dejó de existir. El mundo exterior con sus ruidos y preocupaciones, se desvaneció en la oscuridad de la sala. Era como si hubiéramos sido transportados a una dimensión donde solo existíamos nosotros dos. Nuestros únicos testigos eran el sudor en nuestras frentes y la sala oscura. Cada gota de sudor era un reflejo de la intensidad del momento, de la pasión desbordante que nos consumía. La penumbra, lejos de ser un manto de anonimato, se convirtió en una cómplice silenciosa de nuestra entrega. Sus labios rozaron los míos y sentí una explosión de emociones que me dejó sin aliento. Cada beso, cada caricia, era una promesa no dicha, un pacto silencioso de amor eterno. No había necesidad de palabras, porque en ese espacio íntimo y sombrío, nuestros cuerpos hablaban el lenguaje más puro y sincero que jamás había conocido. En la oscuridad, pude ver más claro que nunca. Supe entonces que no importaba lo que viniera después, porque en ese momento, éramos invencibles. El universo entero podía derrumbarse, y aún así, nosotros seguiríamos ahí, aferrados el uno al otro, navegando en la profundidad de nuestro amor recién descubierto. Pero déjame contarte cómo fue que empezó y cómo terminó todo esto. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. La luna llena bañaba el jardín con una luz plateada, y el sonido de los grillos llenaba el aire de una serenidad engañosa. Mi padre, exhausto después de un largo día de trabajo, se había retirado temprano a su habitación. Mientras tanto, yo me quedé en la sala, leyendo un libro sin mucho interés, solo esperando a que el reloj marcara la medianoche. Porque sabía que él vendría, si ese hombre que me tenía a su merced. Desde que conocí al amigo de mi padre, mi vida había dado un vuelco inesperado. Su presencia, su voz grave y sus maneras gentiles me habían cautivado desde el primer momento. Aunque había una diferencia de edad considerable entre nosotros, la intensidad de nuestros encuentros clandestinos desmentía cualquier barrera generacional. Cada mirada furtiva, cada roce disimulado cuando mi padre no estaba presente, solo incrementaba el fuego que sentía arder en mi interior. Aquella noche, mientras el reloj avanzaba con una lentitud exasperante, mis pensamientos volaban hacia los momentos que habíamos compartido a escondidas. La manera en que me hablaba, con una mezcla de respeto y deseo, me hacía sentir viva, como nunca antes lo había experimentado. Pero también estaba el miedo, la culpa de traicionar la confianza de mi padre, el hombre que siempre había sido mi pilar. El clic suave de la puerta principal abriéndose me sacó de mis pensamientos. Y él entró silenciosamente, sus pasos apenas audibles sobre el piso de madera. Mis ojos se encontraron con los suyos, y sin necesidad de palabras, supe que esa noche sería diferente. Se acercó a mí, y con una ternura que contradecía el tumulto de emociones que se agolpaban en mi pecho, me tomó de la mano. Nos sentamos en el sofá, muy cerca el uno del otro, pero sin cruzar la línea que hasta ese momento habíamos respetado. Su proximidad me mareaba, y cada palabra suya me envolvía en una especie de trance. Hablamos de cosas triviales al principio, el clima, los libros, sus últimos viajes. Pero pronto la conversación derivó hacia nosotros, hacia lo que realmente queríamos. Cariño, susurró mi nombre como si fuera un secreto compartido solo entre nosotros. Sabes que esto no puede continuar así. Debemos hablar con tu padre, no puedo seguir viéndote escondidas, no es justo para ninguno de nosotros. Mi corazón latía con fuerza, golpeando contra mis costillas como si quisiera escapar. La idea de enfrentar a mi padre me aterraba. Él siempre había confiado en su amigo, y ahora, ¿cómo podría explicarle que esa confianza había sido traicionada por algo tan poderoso como el amor? O por lo menos eso era lo que yo creía y pensaba. Él tomó mi rostro entre sus manos, obligándome a mirarlo a los ojos. Te amo, cariño, y quiero hacer las cosas bien.
Pero necesito que estés conmigo en esto y debemos decírselo juntos. Asentí lentamente, el miedo mezclado con una extraña sensación de liberación. Si íbamos a dar ese paso, lo haríamos juntos. Sabía que no sería fácil, que habría lágrimas y posiblemente gritos, pero también sabía que la única manera de seguir adelante era enfrentar la verdad. Esa noche, mientras él se deslizaba de nuevo hacia la oscuridad, supe que el momento de la verdad se acercaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Me debatía entre la angustia de traicionar a mi padre y la esperanza de construir algo genuino con su mejor amigo. Cada día que pasaba, la tensión se volvía más insoportable. Una noche, después de un largo silencio entre mi padre y yo durante la cena, supe que no podía postergarlo más. La presencia del mejor amigo se había convertido en una sombra constante en nuestra casa, un elefante en la sala que ninguno de los dos mencionaba. Respiré hondo y miré a mi padre, quien hojeaba el periódico con indiferencia. «Papá», comencé con mi voz temblando ligeramente, «necesito hablar contigo». Él bajó el periódico y me miró, con sus ojos cansados pero atentos. «¿Qué sucede, hija?» Tomé aire, tratando de calmar los latidos frenéticos de mi corazón. «Es sobre tu amigo». Mi padre frunció el ceño, claramente intrigado. «¿Qué pasa con él? ¿Ha pasado algo?» Tragué saliva y junté el valor necesario para continuar. «Papá, él y yo nos hemos estado viendo, o más bien, nos hemos enamorado». El silencio que siguió a mi confesión fue pesado, casi tangible. Pude ver cómo mi padre procesaba la información, sus facciones endureciéndose a medida que la realidad se asentaba en su mente. Los segundos se alargaron, cada uno de ellos cargado con una mezcla de expectativa y temor. «¿Cómo? ¿Desde cuándo?», preguntó finalmente, con su voz controlada, pero con un filo de incredulidad. «Desde hace algunos meses», respondí tratando de mantener la calma. «No queríamos hacerlo a tus espaldas, pero no sabíamos cómo decírtelo, y temíamos tu reacción». Su mirada se volvió distante, como si tratara de buscar en su memoria señales que hubiera pasado por alto. Luego, sus ojos volvieron a fijarse en los míos, esta vez con una intensidad que me hizo estremecer. «¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Te volviste loca o qué fue lo que te pasó? ¿Acaso no sabes que él tiene una esposa e hijos, muchachos de tu misma edad?» «No fue planeado, papá, simplemente sucedió. No podíamos ignorarlo, y tampoco podemos seguir así. Queremos hacer las cosas bien, pedir tu permiso para vernos formalmente. ¿Vienes tú ahora a querer que yo participe de tu mal proceder?» Me miró fijamente y dijo, «¿Me cuentas esto, porque quieres de mí la bendición? ¿Y cómo puedo yo hacer eso? ¿Puedo acaso tapar el sol con un dedo? No, mijita, yo no puedo ser participante de una cosa así. ¿O es que se te olvida de que la mujer de él es un ser humano? ¿No te has puesto a pensar en qué va a sentir ella cuando se entere de que tú te metiste en su matrimonio? Te desconozco, hija, nunca pensé que tú hicieras una cosa así. Dile a ese tipo que no se moleste en venir a querer hablar conmigo. Porque tú ya eres una mujer adulta y sabes muy bien lo que haces. Solo quiero que sepas que el camino que tomaste es el equivocado. Nunca pensé que mi mejor amigo hiciera tal cosa, pero peor aún es que tú lo hicieras». Mi padre se levantó lentamente, y caminó hasta la ventana y miró hacia el jardín, donde la luna llena brillaba tal como lo había hecho aquella noche en que todo comenzó. «Es una traición de ambos, ni tú ni él escapan de culpa en esto. Yo entiendo que el corazón no siempre sigue el camino que uno espera. Pero es que hay caminos que desde el principio se ven que no llevan a ningún lugar. Los transites por donde quieras, siempre llegarán a la derrota». La franqueza en sus palabras me sorprendió. «Papá, nunca quisimos hacerte daño». «Hija, no es a mí a quien están haciendo daño, es a ustedes mismos. Eres tú la que más perderá aquí», me dijo mi padre. «Si aún después de esta conversación tú decides seguir con él, te ruego que tomes tus cosas y te vayas de una vez con él. Yo no voy a tolerar eso aquí en mi casa». Mi padre me hizo reflexionar, y gracias a sus palabras logré entender que eso que yo llamaba amor y felicidad, estaba siendo causa de desdicha y dolor de otra mujer. Pero ¿qué hago si mi corazón me grita cada mañana que busque a ese hombre? ¿Tú qué crees? El padre habló sabiamente, ¿qué crees tú que ella deba hacer?
quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.